a Estefanía Polanco, quien es que nos acompañará esta mañana como, como, como moderadora. Victoria está teniendo problemas de conexión, pero ya me imagino que entre poco se conectará. Saludos. Muy buenos días, gracias por el espacio, Braulio, y al colectivo de derechos humanos de Nicaragua por permitirme estar en este espacio. Bien, en el Día Internacional de la Persona Migrante, es interesante tomar en cuenta esta fecha, tomando en cuenta las razones por las cuales las personas se ven en la necesidad de emigrar fuera de su país por razones que no necesariamente sean a favor por sus propias decisiones. Muchas de estas han sufrido persecución y han huido por temores fundados como tal. En este año, en el último informe de la Organización Internacional de la Migración, se tienen los datos de que la migración ha aumentado a 281 millones de personas para el año 2020, lo que significa que se ha multiplicado en consideración con otros años. Bien, me parece interesante mencionar a nuestros expositores. En primer lugar, el señor Gustavo Gaticia, investigador y representante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La joven Victoria Obando, excarcelada y política exiliada, también premio Tulipán del año 2019. Braulio Abarca, quien ya se presentó, que es parte del colectivo de los derechos humanos Nunca Más. Hailey Marenco, que es colectiva, es feminista y pertenece al colectivo feminista Las Volcánicas. Y por último, y no menos importante, Carlos Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Andrés Bello. Me gustaría preguntarles cómo les gustaría que le hicieran si les gustaría que le encendiera la cámara cuando le falten 5 minutos para terminar la exposición, o si ustedes mismos tomarían el tiempo. Yo prefiero que tal vez enciendas la cámara y como me avisas, porque a veces no soy consciente del tiempo. Perfecto. Entonces, Chicos, perdón que te interrumpa. Estamos teniendo pequeños problemas con la retransmisión en Facebook, pero antes de dar inicio también con las palabras de cada uno, quizás denme un par de minutos para poder conectarnos en Facebook. Porfa.
Listo, ya. Podemos iniciar. Bien. Una vez más, bienvenidos a los que se acaban de integrar. Quien va a iniciar en este conversatorio es Hailey Marenco, representantes de las volcánicas. Te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Bueno, quisiera iniciar como agradeciendo el espacio. Y bueno, yo soy Eileen Marenco y hoy estoy en representación de la colectiva Volcánica, quienes somos una colectiva de mujeres migrantes y paramigrantes. Y creo que me perdí un poquito, no sé qué más tenía que mencionar en este momento. Si me repetís la pregunta, por favor. ¿Perdón? No. Dije que puede empezar a dar su exposición. Ah, ok, muchísimas gracias. Pensé que, bueno, nuevamente agradecer por el espacio, ¿no? Y hoy en un día tan, no sé si quiero mencionarlo o apalabrarlo como especial, porque la verdad es que no deberíamos de emigrar o de nuestros lugares y de nuestros países, ¿no? Por un tema de salvaguardar nuestras vidas. Quisiera iniciar con mi experiencia, ¿no? Como hoy una mujer migrante solicitante de refugio desde hace 3 años en Costa Rica, en un contexto del que salimos, y no solo yo, sino más de 100,000 personas acá en Costa Rica, que según es el dato que maneja Migración y Extranjería acá, que para nadie es fácil, ¿no? Y desde ese concepto que tenemos del tema de migración, que una deja sus países, sea por persecución política, de religión, de raza, de sexo y todo esto, se vuelve un poquito complejo, ¿no? Cuando la migración, y más de las mujeres, cuando migra a un país y se supone que tus derechos van con vos y migran con vos también, pero venís a una realidad donde, y nosotras desde el colectivo, ¿no? Desde las cosas que hemos podido mencionar y trabajar y apalabrar también, cuando sos una mujer que migra, reconocer que las violencias, y quiero mencionarlo desde ahí, mencionándome como una mujer también feminista, y que la violencia no solo estatal, no solo de la dictadura de Daniel Ortega específicamente, porque siento que, o al menos todas las personas que estamos aquí tuvimos que dejar nuestro país, o al menos yo nunca me lo pensé, nunca me lo planifiqué, teniendo que salir del país por vereda, como decimos, por puntos ciegos, ¿no? Porque era la única opción que teníamos en ese momento, y así el resto de muchas otras mujeres también que salimos, pero también nos hemos dado cuenta en el camino que no solo está esta violencia, sino que está toda esta violencia estructural, y reconocer que la violencia no conoce de fronteras tampoco, no conoce de fronteras, porque venir a un país donde estar con este sombrero de mujer migrante, ahora hay muchos más retos, que primero es cómo acceder a tus derechos tan esenciales como el derecho a la salud, como que este ha sido uno de los derechos, ¿verdad?, que nos hemos replanteado y nos preocupa un montón como mujeres, porque no hemos podido tener acceso a la salud. Luego el tema laboral también, que para ninguna ha sido fácil. Y lo cuento desde ahí porque es como todas las historias que conozco, y quiero mencionar también, y probablemente la mía, que la migración, cómo te pasa a vos por el cuerpo siendo mujer, ¿no? Que los desafíos son todos los días, son un montón, porque aunque estamos, bueno, yo estando en Costa Rica, ¿verdad? Que es donde estoy en este momento solicitando refugio, no estoy segura totalmente. Es decir, salí de Nicaragua para poder salvar mi vida, pero estando acá también me siento insegura cuando voy por la calle, es un país altamente xenófobo también, cuando está en un Uber, que te han bajado, porque ya me pasó, cuando escucharon que era de Nicaragua, de repente el Uber se dejó de caminar, de mover, y dijo, se me bajan aquí. Éramos 3 mujeres nicaragüenses las que estábamos en ese momento. Entonces, ¿cómo
cómo mencionar esta migración tan estructural y posicionarte desde ahí cuando sos mujer y estás siendo violentada, ¿no? Por los estados en todos los espacios, en todas las sociedades también, y que no estás 100% segura, ¿no? Y bueno, quisiera dejar como eso por ahí porque salimos de Nicaragua y reconocer que ha sido un país que nos abrió las puertas, que nos abrió las puertas para poder salvaguardar nuestra vida en su momento, porque era algo que teníamos que hacer sí o sí, pero que seguimos en este momento también llevando otras luchas como mujeres. Y no quiero decir o mencionar que tal vez las otras migraciones no importan, porque también son valiosas y todas las vidas también, pero yo creo que cuando sos mujer es doblemente difícil y se vuelven doblemente estas cargas en cuando sos una mujer migrante, ¿no? Expuesta a un montón de cosas, desde la explotación laboral, explotación sexual. Hasta la fecha también hay más de 7 femicidios de mujeres nicaragüenses acá en Costa Rica. Y es decir, cómo accedemos también las mujeres migrantes al tema de la justicia en un país que no tenés como esa ruta de denuncia también por violencia de género, y que estamos ahí también pendientes y que hemos intentado entre nosotras mismas desde las cosas que nos pasan por las cuerpas, ¿no? Es como articularnos y poder hacer estos empujes y estos avances para empezar a posicionar el tema de las mujeres migrantes. Recientemente desde Volcánicas trabajamos la campaña que es Migramos para Vivir, porque migramos para eso, para poder vivir, y resaltando que la vida de las mujeres nicaragüenses en este país también importan, que conocemos de historia de mujeres que han venido migrando hace más de 30 años en este país y que sostienen la economía también, quienes somos las que hacemos el trabajo duro, por decirlo así, el trabajo de amas de casa, de cuidar, de ser cuidadoras también de las familias. Y es como todo eso, ¿no? Y recalcar y mencionar, y estamos empezando a tejer como esta ruta de poder acompañarnos entre nosotras, entre generaciones de migración, porque esta del 2018 es una tercera oleada, pues, pero ya sabemos, ¿no? Que históricamente las personas nicaragüenses hemos migrado a Costa Rica y estamos intentando reconectarnos, ¿no? Desde esas migraciones, donde están siempre bien marcadas las desigualdades, y no solo sociales, sino económicas, y en este caso, no el tema de la dictadura, y actualmente pues la dictadura de Ortega y Murillo. Y como por ahí lo quisiera dejar como un poquito del trabajo, y también conectando un poco con mi historia, que también es la historia de muchas mujeres y de otras más de 100,000 personas solicitando refugio acá en Costa Rica. Muchas gracias, Hailey. Bueno, quisiera rescatar precisamente que muchas veces se ignora la diferencia de cómo a cada migrante, o sea, cómo ciertas causas afectan de forma distinta a cada migrante. En primer lugar, la clase, en segundo lugar, el género, en tercer lugar, su color de piel. No es lo mismo un migrante de un país del primer mundo, blanco, con un poder adquisitivo, se recibe distinto, tanto en Costa Rica, como es el caso que menciona la expositora, como en otros estados, a una persona que se ve obligada a huir con pocos recursos y que, para completar, históricamente ambas naciones han tenido distintos roces en ese sentido. Bien, vamos a continuar con el expositor Carlos Rodríguez, que es representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Venezuela. Tiene la palabra. Bienvenido. Buenos días. Primeramente, gracias por el espacio y por habernos tomado en cuenta para este evento tan importante en este día. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son las obligaciones generales de los estados, los países receptores. Los países receptores de migrantes tienen una serie de obligaciones que están reconocidas en distintos tratados internacionales, tanto del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano, el mismo Sistema de Naciones Unidas, incluso el Sistema Africano.
Lo primero que quiero destacar es que estas dos obligaciones son dos obligaciones principales, que es básicamente la obligación de sin ninguna distinción fundamentada, bueno, porque seas nacional o porque pertenezcas a un determinado país. Debe garantizarle los derechos. Todo país receptor tiene que garantizarle los derechos humanos a toda persona que se encuentre en su país, sea nacional, sea extranjero, sea blanco, negro, sea independientemente de eso. Y la otra es que, bueno, tiene la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el goce y disfrute de estos derechos. Por otra parte, pues les voy a exponer un poco cuál es el contenido de cada una de las obligaciones del Estado de los países receptores en materia de derechos humanos. La primera obligación es la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes, lo que significa que el Estado debe abstenerse de lesionar por acción o por omisión, de manera directa o indirectamente, los derechos humanos de la población extranjera que se encuentra residiendo en su territorio. Un ejemplo de esto puede ser, un ejemplo cuando se viola esta obligación, es en aquellos casos donde los países impiden el acceso al territorio a aquellas personas necesitadas de protección internacional. En esos casos los países estarían pues irrespetando o estarían violando de manera directa lo que es el derecho que tiene toda persona necesitada de protección internacional a solicitar refugio. Otros casos de esto puede ser cuando el Estado fomenta o tolera la contratación de trabajadores migrantes indocumentados con fines de explotación laboral. Allí, pues, cuando el Estado permite eso dentro de su territorio, estaría violentando. Es una violación a los derechos humanos de la población migrante, pero también, pues, un incumplimiento o su obligación de respetar los derechos humanos. Eso por una parte. También el caso de las deportaciones colectivas constituyen violaciones de derechos humanos. Poner un ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago penaliza la migración irregular. Allá los migrantes irregulares son deportados o en su efecto pueden llegar a ser privados de libertad. Este tipo de prácticas de privación de libertad de personas en condición irregular constituye un irrespeto a los derechos humanos de los extranjeros, ya que se estaría vulnerando entonces el derecho a la libertad personal, así como el derecho también a solicitar protección internacional, entre otros derechos. También en el caso de la población de Nicaragua, un irrespeto a la violación de sus derechos es el programa Quédate en México, implementado por Estados Unidos y, bueno, por estos dos países, Estados Unidos y México. Este programa es un incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos. En primer lugar, bueno, porque no se permite a los extranjeros, a los nicaragüenses, poder ir a Estados Unidos y presentar directamente su solicitud de refugio. Además que muchas veces tienen que esperar en México hasta que la solicitud sea tramitada en Estados Unidos. Entonces, a veces no lo dejan pasar de México, no lo dejan pasar a Estados Unidos para que no se presenten a las audiencias de solicitud de refugio, y pues allí hay una clara vulneración del derecho a la solicitud de refugio que tienen las personas nicaragüenses. Y bueno, también personas de otras nacionalidades, pero también, bueno, me gustaría enfocar más el tema hacia la población nicaragüense migrante. Otra obligación que tienen los estados es la obligación de garantizar los derechos humanos. Lo que implica esta obligación es que básicamente el Estado tiene que organizar todo su aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder estatal para pues garantizar a las personas migrantes. Esta obligación a su vez es sancionar y reparar las eventuales violaciones de derechos humanos que ocurran en los países receptores. Violaciones de derechos humanos. Esta medida, pues, como objetivo defender o proteger los derechos humanos de las personas. Cuando ocurra una eventual violación de derechos humanos, se imponga una sanción por ese hecho.
Un ejemplo cuando los estados cumplen con esta obligación es cuando hacen campañas de sensibilización contra la xenofobia. En el caso de la compañera que me precedió, que ella dice que, bueno, que en Costa Rica hay mucha discriminación en contra de la población nicaragüense. Cuando el Estado tiene conocimiento de esa situación, los estados allí están obligados, para prevenir la xenofobia, están obligados a emitir campañas de sensibilización que tengan como fin, pues, evitar o desalentar la xenofobia en el país de origen, perdón, en el país receptor. Otra forma de cumplir con otra forma de prevenir violaciones a los derechos humanos puede ser los procesos de regularización masiva para personas migrantes en condición migratoria irregular. Y bueno, esto lo digo por el hecho de que cuando la persona se encuentra en condición migratoria irregular, está muy expuesta a riesgos, es muy vulnerable a que se vulneren sus derechos humanos, valga la redundancia. A veces las vías los procesos de regularización masiva pueden servir para prevenir violaciones de derechos humanos de la población migrante en condición irregular. A veces también las sanciones a los medios de comunicación social que incitan al odio contra la población migrante es una forma de prevenir violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes. A veces vemos que medios de comunicación social reseñan que los migrantes son culpables del aumento de la delincuencia en un determinado país, etc. A veces los estados pueden sancionar este tipo de conductas. Porque están alentando, pues, al odio en contra de una determinada población. Entonces, bueno, estas son formas de cumplir con esa obligación. Ahora, casos donde se incumple con esta obligación, la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, tenemos un ejemplo en Colombia. La alcaldesa de Bogotá el año pasado, pues, dio declaraciones públicas de que los migrantes venezolanos eran los causantes del aumento de la delincuencia en Colombia. Estas declaraciones generó que la población colombiana, pues, realizara actos hostiles en contra de población venezolana. Pues entonces eso está alentando a la xenofobia. La xenofobia, pues, constituye una afectación al derecho a la integridad física, mental y moral de las personas. Entonces, ese caso es un vivo ejemplo de cómo allí la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos no se está cumpliendo. También tenemos otra obligación que tienen los estados, es la de investigar violaciones de derechos humanos en contra de la población migrante. La compañera que me precedió hablaba del tema del acceso a la justicia para población migrante nicaragüense en Costa Rica. Cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, a veces son víctimas de trata de personas, de explotación laboral. Es importante que los países receptores, cuando conozcan de estos casos, pues inicien una investigación de manera seria, imparcial y efectiva en contra de esas violaciones de derechos humanos, independientemente del estatus migratorio que tenga ese migrante. Y no importa si está en condición migratoria regular o irregular, no importa si no tiene documentos de identidad. Lo que importa es que fue una persona que, si fue víctima de violación de derechos humanos, pues hay que investigar el hecho, procesar a los responsables y, pues, imponerles la debida sanción por la comisión de esa violación. También, pues, la víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho a que se le repare, a que si fue vulnerada en su derecho, tiene derecho a ser reparada, a que le restituyan, si es posible, la vulneración de su derecho. Por otra parte, tenemos que los estados también tienen el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y esta obligación tiene dos vertientes. La primera es que el estado debe suprimir aquellas normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a los derechos humanos de los migrantes. Un ejemplo pudiera ser que ahorita el gobierno de Estados Unidos se le ocurra pues derogar el programa de Quédate en México. Si hace eso, pues estaría adoptando disposiciones de derecho interno para
respetar los derechos humanos de las personas migrantes que están llegando. Por otra parte, esta obligación también implica que los estados expidan normas y desarrollen prácticas que conduzcan a la observancia efectiva de los derechos humanos. Un ejemplo de esto puede ser en el caso de Brasil, debido al éxodo masivo de migrantes y refugiados venezolanos que estaba llegando a esta población, pues decidieron implementar un reconocimiento grupal de refugiados. Entonces, esto es una buena práctica que es consona con el derecho a solicitar refugio, y bueno, este tipo de prácticas deben ser tomadas en cuenta por los países receptores para tratar de respetar y garantizar los derechos humanos de la población migrante y refugiada que se encuentra dentro de su país. Por otra parte, también quiero señalar que la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno tienen que ser las medidas que se adopten tienen que ser efectivas y deben dársele cumplimiento en el ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, en el caso de la población migrante indocumentada, muchas veces por no tener documentos en el país receptor, no se les permite, por ejemplo, enviar a sus hijos al colegio, enviar a sus hijos, por ejemplo, a poder acceder al sistema de salud de un determinado país. Entonces, estas prácticas, la exigencia de documentos a veces puede conllevar una vulneración de sus derechos humanos. Entonces, a veces los países, no es a veces, es una obligación de los países tener que eliminar esos requisitos de exigirle documentos migratorios a la población para poderle garantizar el acceso a derechos. Por otra parte, tenemos el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación. Los estados pues deben respetar y garantizar este principio sin importar el estatus migratorio que tenga el país de origen del migrante. Lo que debemos saber con relación a este principio es que es un principio de ius cogens que no puede ser derogado por los estados, un principio que debe cumplirse, es un principio de orden público, ¿ok? Y por otra parte, pues, este principio prohíbe que se realicen tratos discriminatorios en perjuicio de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, color de piel o por pertenecer a un determinado país o su situación económica. De este principio, pues deriva que los estados deban abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación, bien sean de jure o de facto. Los estados deben prohibir aquellas leyes que discriminen a un determinado grupo de personas en razón de su género, edad o color. Ahora, el principio de no discriminación en contra de la población migrante no significa necesariamente, ya voy a terminar, puedan hacer distinción alguna. Por ejemplo, un país receptor puede permitir, es perfectamente legítimo que permita el derecho al voto a la población nacional, pero no a la población extranjera. Eso es perfectamente legítimo, es una distinción válida. O que, por ejemplo, el país receptor a la población migrante masculina le dé un trato diferente a la población migrante femenina, siempre y cuando ese trato distintivo o ese trato diferente se haga en pro de garantizar y asegurar los derechos humanos de la población. Okay. Básicamente lo voy a dejar hasta allí, pero estas serían como que las obligaciones de los estados: respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, adoptar disposiciones de derecho interno y la prohibición de realizar algún tipo de trato discriminatorio en contra de la población migrante. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Recargar precisamente eso, la responsabilidad que cae en los estados al incumplir normas de derechos humanos, que básicamente son supranacionales y siempre, en toda circunstancia, deben de ser más importantes
el mismo derecho interno, siempre y cuando se trate de violación de derechos humanos como tal. Bien, para pasar al próximo expositor, quiero enfatizar que pueden escribir sus preguntas tanto por Facebook como por acá, o también levantar la mano al final de las intervenciones. Bien, Braulio Abarca es representante del colectivo de derechos humanos Nunca Más, de Nicaragua Nunca Más. Es miembro fundador y defensor de los derechos humanos. Aquí te dejo para que puedas hablarnos de tu experiencia en el tema. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias también a Carlos y a Haylin por sus excelentes presentaciones. Quisiera partir manifestando que desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos logrado documentar al menos 500 casos de violaciones a derechos humanos de la población nicaragüense, que en su mayoría se encuentran actualmente como personas desplazadas forzadas, tanto en Costa Rica como en los demás países, y que ha sido a través de las diferentes herramientas virtuales con las cuales hemos logrado documentar estas graves violaciones a los derechos humanos. Y es que partiendo desde el punto de vista de los derechos básicos, se le están violentando lamentablemente a la población nicaragüense, tanto el derecho a residencia como el derecho a circulación de su país. En primer lugar, debido a la violencia política, a la represión estatal de la que vive toda la población en nuestro país, esto genera, ¿no?, el desplazamiento forzado de miles y miles de nicaragüenses. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, en su visita más reciente a Costa Rica en febrero de 2021, se han generado al menos más de 100,000 personas nicaragüenses que se encuentran en territorio de forma regular como solicitantes de refugio o como solicitantes de algún tipo de protección migratoria. Además de esto, rescatar que en países de la región como México, Estados Unidos, y tomando en cuenta la exposición de Carlos Rodríguez, que hablaba sobre el tema de la campaña en México, Quédate en México, que se haya calculado que más de 46,000 personas eventualmente podrían entrar a Estados Unidos en los siguientes 6 meses, según datos del Instituto Interamericano para el Diálogo. Manifestar también que desde el punto de vista costarricense, solamente un 11% de la población migrante nicaragüense solicitante de refugio tienen acceso a un tipo de trabajo formal con las protecciones y garantías que la ley establece a las personas migrantes, de las que nos hablaba también Carlos y Haylin, y esto genera pues una alta preocupación, ya que se ha demostrado que al menos en Costa Rica la situación sociohumanitaria, económica, social en la que viven los nicaragüenses es muy complicada, es muy difícil, y que ha generado incluso el tema de personas en situación de calle, personas sin acceso al empleo, a la educación, incluso el tema de el acceso a la salud, ya sea salud física o salud mental. Y es que solamente en este país al menos se han registrado 3 suicidios de personas nicaragüenses que se encontraban como solicitantes de refugio. Y es que esto no quiere decir que sea culpa del Estado costarricense. No obstante, es necesario tener el tema de una cercanía con la población nicaragüense migrante y hacer el rol de protección del cual nos hablaba Carlos también, que no se ha ejercido lamentablemente, y que han sido las organizaciones de la sociedad civil que han de una u otra forma gestionado la protección de los derechos humanos de las y los nicaragüenses migrantes solicitantes de refugio. Manifestar también que de estas 500 denuncias que hemos recibido en contra de la dictadura en Nicaragua, estas han descrito, ¿no?, las condiciones en las cuales han salido, que en su mayoría han sido de forma irregular, pero también rescatar que al menos en 3 casos hemos registrado que el Estado nicaragüense al momento de emigrar a Costa Rica de forma regular o irregular, se le ha quitado, se le ha arrebatado su documento de identidad. Es decir, el pasaporte se le ha sido desprendido, despojado a la población nicaragüense, principalmente en el caso de periodistas, a quienes se les quitaron sus documentos de identidad al momento de viajar. También es necesario manifestar que debido a la alta cantidad de personas solicitando refugio en Costa Rica, se ha abierto una nueva categoría migratoria excepcional. Y me refiero a ello
a la categoría especial complementaria de protección de refugio o de protección internacional que ha sido extendida por el gobierno costarricense en el año 2020 para aquellas personas nicaragüenses, cubanas y venezolanas a quienes se les han negado el refugio y que debido al éxodo que están enfrentando o que estamos enfrentando en este momento, se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad. Y tomar en cuenta esto, es necesario decir que ha sido una de las principales solicitudes que se le ha hecho al Estado costarricense, o que se le hizo en su momento, una demanda, que a las personas que se les niegue el refugio, que tengan derecho a poder permanecer en este país, tomando en cuenta el principio de no devolución, el cual determina que si una persona que se encuentra en riesgo tiene derecho a migrar, tiene derecho a solicitar a solicitar refugio debido al exilio que encuentra, se ha logrado pues que se pueda complementar. Y también rescatar que hace 4 o 5 días aproximadamente, al menos 4,000 personas nicaragüenses entre los 17 y los 21 años lograron acceder al carnet o a la residencia por estudio, ¿no? Es decir, que de una u otra forma, aquella persona que no tenga derecho o no tenga acceso al refugio como categoría migratoria internacional o de protección internacional, se han logrado hacer algunas otras opciones. No obstante, y tomando en cuenta las denuncias o la exposición de Eileen Marenco, hemos recibido también casos en los cuales se ha violentado los derechos de las personas migrantes. Recuerdo que desde el colectivo Nicaragua Nunca Más tuvimos la oportunidad de tener un grupo focal con al menos 12 defensoras y defensores de derechos humanos, y en los cuales nos decían pues de que el tema de la xenofobia, la discriminación ha sido muy alta, porque como en el caso que hablaba de la alcaldesa de Bogotá, acá lo que se pensaba en su inicio, ¿no? Incluso declaraciones de medios de comunicación y periódicos de circulación nacional, que es que el Estado costarricense estaba regalando la salud a las y los nicaragüenses, cuando sabemos de que de una u otra forma fue el ACNUR y algunas otras organizaciones internacionales que han logrado pues también sustentar esto. Quisiera, para ir finalizando, hablar también un poco sobre la situación en la que se vive actualmente, principalmente las mujeres. Y es que en la campaña que utilizó el servicio judío, el servicio jesuita para las migraciones, perdón, tenía una bonita frase, y es que dice que la migración tiene cara de mujer y son las que tienen una mayor vulnerabilidad en el acceso a sus derechos, en el acceso al trabajo, a la educación, y es necesario hacer un llamado a todos los estados receptores de personas refugiadas que logren, perdón, tener estas campañas, tener este tipo de acciones de protección a las poblaciones migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Excelente participación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Duda, pregunta, intervención. Hay una pregunta en redes sociales, Stephanie, que te compartiré por acá. Dice, soy una persona joven, soy mujer, soy migrante y he estado en la miseria porque estoy sometida a la explotación laboral. ¿Qué puedo hacer? Bien, esa pregunta la pueden responder cualquiera de los expositores. Hola, quisiera dar como un aporte, ¿no?, a esa pregunta. Y una de las realidades, ¿no?, y una de las situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres o las personas que migramos. Yo le quiero comentar a esta mujer joven que primeramente decirle y nuevamente el compromiso que nosotras tenemos desde nuestra plataforma de Volcánica, es decirle que no está sola, que aquí estamos nosotras también y que probablemente en este momento o la colectiva no cuenta con recursos económicos para poder
poder darle como un seguimiento y el acompañamiento integral que quizá ella necesite en este momento, pero invitarla a que tal vez pueda acceder a redes sociales y encontrarnos como Volcánica, y ahí hemos compartido una serie de información donde hemos compartido el contacto tanto como del colectivo, de Sendero, de Red, que son organizaciones que dan acompañamiento tanto legal para que ella pueda denunciar o ver cuál sería la ruta en este caso de lo que ella quisiera como hacer en este momento, ¿no? Y que bueno, que en este momento el acompañamiento humano más que todo y de mujer y de podernos comprender siento yo que esa podría ser alguna de las opciones que yo podría darle en este momento. Y de no poder acceder a ella, no sé, si no tiene como acceso al tema de internet o algo así, que nos pueda contactar de algún lado y poderle dar el seguimiento y el acompañamiento a todo el tema de la ruta de la denuncia, porque sí, bueno, sí necesita de tiempo y de movernos también para poder acompañar y hacer todo esto, y yo abrazarla mucho en este momento, en esta situación que no es fácil para ninguna, y como eso sería lo que daría como, tenemos mucha información o redes también que la podemos hacer llegar y conectar con organizaciones que trabajan meramente con el tema de la denuncia laboral, entonces tal vez como por ahí en temas de información en lo que le podamos ayudar. Muchas gracias, Hailey. Carlos, ¿usted también se va a referir a...? Okay. Sí, bueno, solo agregar, bueno, con relación a lo que ya comentó la compañera Heidi, bueno, todo esto es verdad. Y bueno, agregaría que la explotación laboral pues constituye un respeto a los derechos humanos, pues le asiste su derecho independiente, le ampara el derecho internacional o el sistema de justicia para reivindicar sus derechos y que a su vez a ella le reparen todas esas violaciones a sus derechos laborales que ha sufrido, de manera pues que pueda llegar a tener un empleo digno, formal, también la posibilidad de cotizar en seguro social y todo este tipo de cuestiones. ¿Okay? Eso es parte de su derecho que tiene toda persona a que se le reparen las violaciones de derechos humanos, y una obligación del Estado reparar esa obligación y reparar esa violación. Y como dice la compañera, pues ponerse en contacto con organizaciones de la sociedad civil, ONG defensoras de derechos humanos en el país donde ella se encuentra, para que le puedan prestar la ayuda y ver cuáles son las rutas de atención o de protección que existen en ese país receptor, y que pueda pues tener una solución a su caso. Muchísimas gracias por su respuesta, Carlos. Aquí nos llegó una pregunta en el chat de Armando Gómez. Nos dice: buenos días, les saluda Armando Gómez de La Voz de América. En el contexto del Día Internacional del Migrante, quisiera preguntarles, ¿cuál es el mayor reto o deuda que se tiene con la población migrante nicaragüense en Costa Rica en la actualidad? Yo quisiera aportar esa pregunta. Buenos días a todas las personas nuevamente. Armando, creo sin lugar a dudas que una de las principales deudas o una gran deuda que tiene el Estado nicaragüense o el Estado costarricense con la población nicaragüense desplazada forzada ha sido el tema también del acompañamiento integral que se podría tener de los estados a las poblaciones migrantes. Sé y agradezco también que el Estado actual, el Estado costarricense actual, ha tenido una política de puertas abiertas con la población migrante, y no solamente nicaragüense, sino también venezolana, colombiana y cubana también, que se encuentra en una situación de éxodo o de exilio forzado, ¿no? Pero sí también el tema no es solamente de dejarlas entrar, sino que también es el tema de tratemos de buscar campañas, formas de acompañamiento integral a través de los procesos educativos, a través de los procesos de salud. El tema del acceso a la salud pública también es necesario, principalmente para la atención psicosocial y física, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, el reto que tenemos es
continuar sensibilizando a la población, tanto costarricense como nicaragüense, que no solamente es el hecho de pedir refugio por, 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 por X o Y situación, sino que también saber que el refugio es una condición especial de protección internacional y que a veces lamentablemente se ha aprovechado también para poder tener acceso a cierto tipo de, qué sé yo, a cierto tipo de regularidad, ya que se han dado casos en los cuales la población nicaragüense que migra por otras razones no políticas, pues ha solicitado refugio. Entonces, esto ha generado un gran desafío para las autoridades. Yo por ahí la dejaría. Gracias. Gracias, Braulio. ¿Alguna otra de los expositores quisiera responder a esa pregunta? Yo quisiera sumar también, sin ánimo de repetir lo que ya Braulio nos comentaba, pero sí como creo que ese reto es como, y creo que algo de que las organizaciones y hemos intentado hacer es que necesitamos y exigimos un Estado más humano también. Necesitamos dejar de ser números, solo números que nos ocupan solo para mostrar que tanto, pero cuando va a la práctica, en la práctica eso no es así. Necesitamos que las instituciones estén todas de la misma mano, informadas también, porque no es posible que sea la persona solicitante de refugio, migrante, que tenga que ir a solicitar sea cualquier servicio, vas con tu carnet de refugiado y hay instituciones que ni siquiera, y que llevamos 3 años como en esto de poder explicar y exigir que sea una información que toda las instituciones manejen, te toque todavía explicar que el por qué tu carnet y que para qué sirve. Es decir, necesitamos que realmente las instituciones se vuelvan más humanas, sean más humanizadas y que el trato sea realmente integral para todas las personas. Y hablando de la población migrante, ¿no? Y específicamente nicaragüense, necesitamos como esa mucha más información y el involucramiento también del Estado con estas organizaciones, porque se ve muy bonito, ¿no? Cuando sale un Twitter o alguna ley o que sí estamos dando los permisos laborales y esto así, pero en la práctica eso no es tangible, no es tangible y no es tangible porque las organizaciones no están informadas y le toca muchas veces a la persona migrante reinventarse y revictimizarse también más de 1 y 2 veces, porque llega a un momento en que tenés que andar descargado en tu celular el PDF donde está la ley y dice, porque aparentemente la información no fluye y las instituciones están sumamente deshumanizadas, pues hablándolo de este tema. Y yo entiendo también que somos un montón de personas, somos más de 100,000 personas solicitando refugio en Costa Rica, pero también necesitamos la agilización de los documentos. Antes se esperaba hasta 6 meses para poder dar tu carnet de permiso laboral. Ahora ha habido un cambio también, pero luego replantearnos cómo están siendo aplicadas esas leyes, porque puedes tener un carnet que te permita trabajar, pero tampoco hay acceso a trabajo. Entonces necesitamos como otras políticas públicas que realmente nosotras, las personas migrantes, dejemos de ser números y que seamos aplicados en la sociedad y a la realidad. Muchas gracias, Hayley. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Creen que aún son visibles comportamientos xenofóbicos en Costa Rica? Le cedí la palabra a Eileen que habló sobre el caso. Adelante. Sí, sí, son visibles también, o sea, la invitación a hacer un ejercicio, por ejemplo, ir a las redes sociales y, por ejemplo, cuando se sigue viendo esto, cuando publican, por ejemplo, en estas fechas que el flujo de migración por puntos ciegos ha sido más frecuente, ¿no? Y que la pandemia vino también a reforzar, y digo a reforzar el tema de la xenofobia, porque yo recuerdo que a inicios de la pandemia en redes sociales yo
pude leer muchos comentarios que decían, ay, es que son los nicas que vienen de allá. Claro, entendemos que el país no le dio una debida atención al tema de la pandemia y fue, o sea, comentarios bárbaros, pues, y todavía seguir viendo en redes sociales todos los días. Si pasa algún accidente o algún robo, lo primero que dicen, es que seguro fue un nica, pues, o lo hablo desde mi experiencia, desde que va en un Uber, lo primero que te preguntan, como te escuchan un acento diferente, es como de dónde sos, y lo primero que te dicen es que sos de Venezuela, y uno dice, no, te dicen todos los países del mundo menos Nicaragua, pues porque están muy alejados a la realidad, y es como en este país se sigue habiendo un estándar y hay un perfil del nicaragüense, como el nicaragüense esto, habla así, se comporta así, y claro que sí, seguimos viviendo ese tipo de xenofobia, hoy obviamente en los trabajos también, y tenemos el caso de la primera compañera que nos preguntó, o sea, está siendo explotada también y es parte de la xenofobia que se mantiene y el discurso que se dice que la nicaragüense o el nicaragüense viene a este país. Bueno, porque en Nicaragua sabemos el contexto en el que vivimos y eso, y quieren explotarte porque saben de que no hay otras opciones para vos, o estás en este país siendo explotado todos los días y enfrentándote a múltiples retos, o te vas a Nicaragua, que sabes que allá las cosas no pintan bien, y es decir, y lo hablo desde mi caso, pues es la única opción que tengo en este momento es estar aquí, pero si voy a Nicaragua, me puede pasar cualquier cosa, entonces es el aprovechamiento de cómo vivimos, ¿no? El contexto político y social en el país, y la xenofobia, algo que la vivimos todos los días, y eso, o sea, sí sigue habiendo un tema de xenofobia fuerte, y no voy a decir que no han habido grandes luchas que se han hecho o proyectos y campañas para poder mitigar esto, pero yo creo que esto primero tiene que ser un cambio desde lo individual para luego poderlo llevarlo al colectivo imaginario país, ¿no? Pero yo creo que ese es como uno de los retos, también anclándolo a la otra pregunta que nos hacían anteriormente, es como este concepto, ¿no? Y el tema de la xenofobia también la estamos trabajando y la seguiremos haciendo, y nace primero de nosotras las personas nicaragüenses, que debería de venir de una respuesta al Estado y del país, de Costa Rica, no vendiéndose como el país de todos los derechos humanos para todas las personas, pero en la práctica no es así, pues todos los días estamos recibiendo xenofobia que nos pasa a nosotras y conocemos desde otros contextos también que le han pasado a otros compañeros y compañeras. Yo quisiera, gracias Helen, yo quisiera complementar un poquito que de hecho sí es necesario visibilizar la xenofobia que existe en este país en contra de la población nicaragüense, y es que también tomando las palabras que incluso la vicepresidenta de la República manifestó en una entrevista al Mundo CR, expresando que la migración nicaragüense es una carga pesada para el Estado costarricense, ¿no? Entonces observamos que de una u otra forma estas declaraciones de la vicepresidenta también tienen un sesgo de discriminación, es decir, no es que seamos una carga pesada, o quizás se pueda decir, no obstante somos seres humanos, hay que darle un rostro humano a la migración, hay que darle un rostro humano a las personas solicitantes de refugio también. Y es que esto mismo decía Eileen, que el tema de, y concuerdo plenamente con ella, que a veces solo somos cifras para el Estado, y hay que romper ya esta dicotomía de que somos números, que somos cifras, y eso, por mi parte solamente. Muchas gracias a ambos por su participación. Me gustaría agregar en ese sentido, yo también soy migrante en Costa Rica y he visto la situación de mis compañeros nicaragüenses en Costa Rica, y efectivamente quisiera recalcar una parte importante respecto a las migraciones internacionales, y es que los estados receptores, muchas veces la prensa como tal, tiende a criminalizar la migración pobre precisamente porque es una forma de ocultar problemas que tiene el Estado como tal. Y básicamente las personas se dedican a culpar a esa migración que muchas veces se hipergeneraliza. Los datos, seguro encontrarán en comentarios que hay más de 5 millones, por ejemplo, de inmigrantes de nacionalidad nicaragüense, como pasa aquí en República Dominicana con los
los haitianos, las personas haitianas. Entonces, es básicamente una estrategia para dejar mal vista a esa población que en la mayoría de sus casos está en trabajos, digamos, haciendo un bien por el país, y muchas veces le preguntas a ellos que si conoce a alguno que se haya dedicado a algún acto. No, no conozco, pero me contaron. Nunca tienen un dato certero o certeza como tal, o una experiencia cercana a este tipo de situaciones. Hablando ya no solo en el caso nicaragüense, sino en otros casos. Aquí hay otra pregunta para Carlos, desde Facebook. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia venezolana respecto al exilio de su población? Actualmente es la mayor población refugiada en el mundo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, con relación a esa pregunta, pues debo decir que la migración venezolana continúa. En efecto, a nivel mundial es la segunda, el éxodo masivo más grande que hay, el segundo. Primero está la Siria y después viene la migración venezolana. Es una migración forzada. Las causas por las que están saliendo, pues muchas veces por persecución política, por falta de alimento, por una crisis económica, producto de malas políticas adoptadas por los gobiernos, por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esto pues ha incentivado que la población se vaya hacia Colombia y a otros países de Latinoamérica, y la mayoría de esta población está saliendo sin documentos de identidad tales como el pasaporte venezolano. Y no salen sin pasaporte venezolano porque no tienen el dinero para pagar el pasaporte venezolano, ya que el pasaporte tiene un costo de $200 y el salario mínimo es de $2. Entonces, obviamente, no tienen dinero para eso y tampoco para pagar un boleto de avión para irse o pagar un auto. Por eso es que se van caminando. Entonces, los países receptores de migrantes tienen un gran reto y gran compromiso que Creo que perdimos a Carlos. No sé si le damos un momentito para que regrese. Tal vez logra conectarse un par de minutos. Si no, pues Bueno, podríamos aprovechar este momento para, si algunos de los esposos... Hola. ok, ya vuelto. Ok. Bueno, lo que les decía es que los estados tienen, pues los países receptores tienen un gran compromiso al respecto, porque bueno, si siguen solicitando visa a la población venezolana y solicitándole pasaporte, pues la migración venezolana en condición irregular va a seguir en aumento, porque no tienen la posibilidad de acceder al pasaporte venezolano. Entonces es necesario que se adopten medidas de integración local, que se adopten políticas públicas para atender la trata de personas en contra de la población venezolana femenina, porque niñez migrante venezolana no acompañada, ya que los últimos años están saliendo solo del país, que van a reencontrarse con su padre en otros países de Latinoamérica o eso es todo lo que tenía que decirles. Gracias. Muchas gracias, Carlos.
A los expositores, si quisieran agregar algunas palabras de clausura antes de cerrar el espacio. Bueno, rápidamente agradecer a todas las personas que han participado en este evento. En realidad, gracias a Carlos por aceptar la invitación del colectivo Nicaragua Nunca Más y a Eileen también. Y pues no me restaría más que decir que no solamente la migración tiene cara, un rostro de mujer, sino que también tiene un rostro diverso, un rostro distinto, porque las migraciones no tienen color de piel, ¿no? La migración ni el exilio ni el refugio tiene color de piel, credo, religión, ni estatus político. No respeta el desplazamiento forzado, no, no tiene una fórmula exacta, y es por eso que se deben de tener políticas integrales para la protección de las personas migrantes a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Yo me quisiera sumar también al agradecimiento y la invitación realmente a la colectiva volcánica y como reafirmar, ¿no? Y que no sea solo como un discurso y mencionar y decir, pero y recordar que una migra o migramos para poder vivir y salvaguardar nuestras vidas, que no migramos porque quisiéramos, porque aunque sea económicamente, también cuando hay la migración económica que muchas veces también legitimamos, es porque también los estados no dan las condiciones en nuestros países para poder vivir. Entonces, que migramos para eso, pues para salvar nuestras vidas, y que si llegamos a estos otros países no es precisamente para venir a quitarle el trabajo a las demás personas, sino que necesitamos vivir también, y como parte de nuestros derechos humanos también es poder solicitar refugio y poder vivir, y no como en este día, y como lo decía al inicio no, más que conmemorativo, es reivindicar nuestros derechos también como personas migrantes. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y a las personas que nos acompañaron también para escuchar como estas vivencias también que primero pasan por nuestras cuerpos, pero que también es la voz y la historia de muchas otras personas solicitando refugio alrededor del mundo. Muchas gracias, Hailey. De mi parte, en nombre de la organización a la cual represento, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, pues quiero darle las gracias por la invitación a este evento. Muy buena esta iniciativa, qué bueno que se estén dando estos espacios que tenemos en Latinoamérica, pues ya que nuevamente por el espacio del Centro de Derechos Humanos estamos abiertos a cualquier ayuda o cualquier colaboración que necesite. Si está a nuestro alcance, pues no tengan duda en contactarnos, que con gusto le brindaremos la colaboración. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y a los expositores y expositoras, Hailey Marenco, Braulio Abarca, Carlos Rodríguez. Me gustaría cerrar básicamente incentivando la migración saludable. Básicamente que los estados se comprometan a dar protección y a entender precisamente eso que mencionaban, que los migrantes tienen un rostro humano, y dejar de deshumanizar la migración, de criminalizar la migración, y seamos más abiertos a la integración de la migración internacional, integración cultural, entre otros. Muchas gracias por el espacio desde el colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más. Ha sido un excelente conversatorio, y estamos a su disposición en los distintos canales, como mencionaron, desde el colectivo Las Volcánicas, las personas que estén interesadas en esas temáticas, desde Venezuela también un Carlos Rodríguez, experto en la materia de derechos humanos, y Braulio Abarca, que ya es ampliamente conocido precisamente en el colectivo de derechos humanos. Pasen feliz resto de la tarde y gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta luego. Hasta luego.